Ministro de Defensa, de Defensa, ¿verdad? Ajá. Sí, ex ministro de Defensa. Así es, gracias por estar en contacto el día de hoy con nosotros. Y claro, general, lo que preocupa a muchas personas es si es que efectivamente la decisión que ha tomado el presidente va a tener o no el apoyo de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que el comandante general del Ejército ha presentado también ya su renuncia. Minutos antes del mensaje. Bueno, yo lo que quisiera comunicar a través de este medio de información, y gracias por la oportunidad, es de que la población tenga la plena confianza que nuestras Fuerzas Armadas van a respetar el orden constitucional. Con respecto al manifestado por usted, si es que eso tiene que ver con la renuncia del señor general Walter Córdoba Alemán como comandante general del Ejército, que actualmente sigue ejerciendo el cargo, al no haberse aceptado su renuncia mediante un documento formal que es una resolución suprema. Por lo tanto, él sigue siendo como comandante general y en su carta de renuncia ha expresado que es por motivos personales. En todo caso, habría que preguntarle a él si es que eso ha tenido que ver. Pero tengan la plena seguridad que nuestras Fuerzas Armadas, como he podido ver en otros medios de información, se van a pronunciar al respecto, indicando en el marco del respeto del orden constitucional. Ajá. Porque lo que ha hecho el señor Pedro Castillo Terrones es ilegal y inconstitucional. Los representantes de las Fuerzas Armadas podrían acudir al Congreso de la República para tener algún tipo de diálogo con los parlamentarios y llegar a algún tipo de acuerdo de cara a las acciones que se podrían tomar en las próximas horas. Mire, si bien es cierto, nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional no son deliberantes, pero tal igual en estos escenarios de crisis como se produjo en Bolivia, por la actitud del entonces presidente de la República, creo que se debe de dar un pronunciamiento sobre la posición de las Fuerzas Armadas, retirar la confianza, ¿no?, al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y en espera del pronunciamiento y de las acciones del Congreso de la República tal como marca la ley. Porque la actitud del presidente ha infringido el artículo 117 de la Constitución en el sentido de que no permite el funcionamiento del Congreso sin tener en cuenta ninguna de las causales establecidas en la Constitución. Ahora, general, tomando en cuenta lo que nos comentaba también el doctor Álvarez respecto a que vidas humanas podrían estar en riesgo en este momento, ¿cómo tendrían que actuar las fuerzas del orden ante la convocatoria de personas que van a acudir sin duda al Congreso de la República a tratar de que, no sé, se ejecute de alguna manera lo pedido, lo anunciado por el presidente Castillo? Bueno, yo creo de que habría que hacer un llamado a las personas de que van a dirigirse allá y un llamado también a la Policía Nacional en el sentido de no permitir, ¿no?, esta actitud ilegal e inconstitucional, ¿no?, llevada a cabo. Estamos viendo que ya están renunciando 5 ministros de Estado. Más, ¿no? más llevamos actualmente. Hasta más, tenía conocimiento yo de 5, hasta más. Eso indica de que lo hecho y actuado por el señor Pedro Castillo Terrones no está en el marco legal y constitucional. Entonces, es creo que responsabilidad de todos los medios de información y de todas las personas ir comunicando en el sentido de que lo que ha actuado y lo que ha manifestado el señor Pedro Castillo Terrones va en contra de la legalidad. Por lo tanto, ya inclusive el Poder Judicial a través del Procurador del Estado ya ha tomado las acciones legales correspondientes. ¿Y qué pasa con el ministro de Defensa y el ministro del Interior que aún no presentan su carta de renuncia? ¿Cómo ellos deberían actuar ante la envergadura de la decisión del presidente de la República? Deberían renunciar. Yo le he recomendado que renuncie. ¿Usted ha hablado directamente con alguno de ellos? No, no he hablado, pero por intermedio de una persona le he hecho llegar el mensaje que renuncie. Bien. Y justamente, ¿quién va a asumir entonces la responsabilidad ante las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, los policías? Si bien no hay una directriz clara de que el titular del Interior sea la figura representativa o que deba dar las directrices, hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Quién debería asumir ese rol? Actualmente tampoco tenemos comandante general. Bueno,
sigue en Mira, funciones, no, pero no, ha presentado su sí, carta. él ¿no? sigue en funciones. Ajá. Él sigue en funciones. Mire, yo lo que quisiera expresar también, que ya no hay un amparo de obediencia debida. Ujú. En la época del año 2000, cuando se expresaba que las órdenes se cumplían sin dudas y murmuraciones y el único responsable es el superior que las imparte, eso fue no prácticamente dejado de lado en el sentido de que mientras no afecte las normas legales, el orden constitucional y los derechos humanos, no se puede cumplir una orden de esa envergadura. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas se deben de pronunciar al respecto. Y yo también quisiera expresar que el ministro de Defensa no tiene mando sobre las Fuerzas Armadas. Ahora, su general, pregunta y su preocupación, Sí. su pregunta y su preocupación referente a que cómo van a estar organizados el comando conjunto y las instituciones armadas tienen su estructura vertical. Y de igual manera, la policía, a través de sus comandantes generales, ¿no?, tienen que cumplir la ley. ¿De qué lado están? ¿De la ilegalidad o del cumplimiento de la ley? Ahora, general, en este momento en Palacio de Gobierno deben haber edecanes, encargados de seguridad, personal de seguridad del Estado. Todos ellos forman parte, ya sea de alguna de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. ¿Ellos qué deberían hacer? ¿Tendrían que esperar alguna comunicación de sus superiores? Ajá. ¿Tendrían que hacerle caso al presidente de la República? Porque el presidente todavía está en funciones. Hay que cumplir la norma. Mientras esté en funciones el señor Pedro Castillo Terrones como presidente de la República, los representantes de las Fuerzas Armadas que usted ha mencionado tienen que cumplir la legalidad.